día de hoy, magnitudes físicas y análisis Diemen. Todo este material, chicos, si ustedes quieren estudiar todo esto, tiene un costo, ¿no? Es cerca de 500 por 6 meses. Todo este material es lo que se ve en 6 meses de física, ¿ya? De la academia adulta. Entonces, todo este material, todos estos ejercicios están siendo brindados de forma gratuita para ustedes con el objetivo. Entonces, si ya con esto ya no aprovechan, ya dejen de existir. ¿Me notas este material? Sí. ¿Ya? Empezamos con el objetivo. Primer objetivo, chicos: iniciar a los estudiantes en el correcto uso de las unidades de medida y en el análisis dimensional, dada que es una rama importantísima en física, ¿no es cierto? Porque yo siempre les digo, ¿en qué unidad se mide la fuerza? ¿En qué unidad se mide la energía? A eso me refiero, ¿no? Ya nos olvidamos. ¿En qué? Duro. Joule, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Imagínense, ¿no? Aceleración, radianes por segundo. ¿Ya? Entonces estamos mal, ¿no? Segundo, dado su gran importancia, garantizar la uniformidad y equivalencia en las mediciones, así como facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales. ¿A qué hago referencia? Saber diferenciar kilogramo, gramo, etc. Miren ahí, ¿qué aprecian en pantalla? Sí, relojes, ¿qué más? ¿Qué? Cronómetro, ¿qué más? Un metro. ¿Ya? ¿Para qué creen que sirvan esos aparatos, artefactos? Es para medir. Ya, para medir tiempo, ¿no? El cronómetro, mido tiempo. Mido la hora. Esto de aquí, ¿qué mido? Esto se llama flexómetro. ¿Para qué lo utilizo? Longitudes. Esto de acá es un velocímetro, como su nombre lo señala. Sirve para medir ¿qué cosa? La velocidad. La velocidad. ¿Ya? Miren ahí, ¿no? Realmente ahí está una imagen la que representa muchas cosas. Y el estudiante dice, física es fórmulas y eso es todo. Falso. Jóvenes, debemos nosotros quitarnos ese muro mental de que la física es fórmulas y solamente eso. La física realmente es bonita si es que lo podemos analizar. Magnitudes físicas. ¿Qué es la ciencia de la física? ¿Qué creen? ¿Por qué se les da a ustedes física? ¿Qué creen que sea? De pronto se reunieron unas cuantas personas y dijeron, atormentemos a los estudiantes del Ecuador con física. ¿O creen que tendrá un objetivo, una razón? No el origen de las cosas. ¿Cómo suceden? ¿Cómo suceden los fenómenos de la naturaleza? Y porque realmente vivimos en un mundo globalizado donde toda la tecnología emana de la física. Si usted quiere tener éxito en el futuro, no ustedes, los hijos de sus hijos, tienen que conocer a profundidad aspectos físicos, radiaciones, semiconductores, informática. Realmente, si usted quiere vivir en esta sociedad, tiene que conocer sí o sí. Caso contrario, usted formará parte de los grupos de ciudadanos que se van a dedicar ¿a qué? A ser obreros, a ser peones y a ser esclavos. No esclavos como ustedes imaginan, personas morenitas encadenadas. No, van a ser esclavos porque van a depender de otras personas para su subsistencia. Lo que se denomina esclavitud moderna. Y es a lo que lamentablemente la mayoría de los jóvenes ecuatorianos apuntan. A trabajar, ser empleados
o hacer objetos de alinerados. Entonces yo les invito realmente a estudiar, a nunca dejar de aprender. La palabra física proviene del término griego physics, que significa correr. Vivimos o no vivimos rodeados constantemente de fenómenos. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Quién no puede ver las diapositivas? Todos están viendo las diapositivas. Yo les pregunto, ¿cómo es que ustedes ven esas diapositivas? A un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno óptico. Entonces todo es física. La física es una ciencia que estudia sistemáticamente los fenómenos naturales, tratando de encontrar leyes básicas que los rigen. No es como la religión. La religión dice, Adán y Eva fueron los primeros en colonizar nuestro planeta y hasta ahí se quedó. La física no. Sistemáticamente, a ver, si es que de eso se trata, vamos a ver si es posible. Buscamos las razones, las leyes. Ok, los cuerpos al recibir calor se cambian de estado. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando un cuerpo, un cubo de agua, recibe calor y se va al estado gaseoso? ¿Por qué? Esa es la intención de la física. Llegar a descubrir por qué se dan esos fenómenos. Y no simplemente, ¿sabes qué? Porque hay un cambio energético. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no se da al revés? ¿Por qué yo al darle a un objeto calor se sigue congelando más? ¿Por qué no es así? Por una ley básica de la entropía, que eso lo veremos después. ¿Qué están viendo? Pero es una torre. Miren lo que está haciendo, ¿no? ¿Está o no está moviéndose? Sí. En ese simple movimiento intervienen magnitudes físicas. ¿Está o no está rotando? Sí. Profe, velocidad angular, aceleración angular, periodo, frecuencia, etcétera, etcétera. En un simple fenómeno involucran magnitudes físicas. Utiliza las matemáticas como su lenguaje. He aquí la dificultad del estudiante. Física no es que usted sepa matemáticas. Física utiliza como lenguaje las matemáticas. Pero ¿cuál es el asunto? Que lamentablemente en la escuela les enseñan malas matemáticas, llegan y no saben cosas ni nociones básicas. Entonces ahí viene el problema de la física. Uno de los grandes problemas de la física que yo encuentro y he podido percibir en cada uno de ustedes, que cuando les pongo a hacer una operación, realmente la matemática es básica la que ustedes ven. ¿Cuándo les he mandado yo sistemas de ecuaciones de 4x4 en física? A lo mucho, si es que está aquí, baja acá, si está acá, baja acá, si está acá, si es que está potenciando, pasa radical, a lo mucho llegamos a eso. Pero esas cositas básicas no la dominan y por eso viene el inconveniente. Es justamente cuando se realiza el estudio de un fenómeno de la naturaleza que se hace necesario realizar ¿qué cosa? Medir. Claro, pues no. Si yo quiero analizar algo, ¿cómo lo analizo si no hay medición? Es muy importante. Física estudia fenómenos de la naturaleza, matemática como su lenguaje. Pero para estudiar estos fenómenos necesito medir. ¿Sí o no? Imagínense que esté en un satélite, ¿no? Y le pregunten al señor de la NASA, ¿cuál será la velocidad para que pueda abandonar la atracción gravitatoria de nuestro planeta? No sé. Imagínense, ¿no? Lo importante que es medir. Por ejemplo, cuando una persona presenta problemas
llevarme al médico o no? Cuando pasa más de los 40. Claro, correcto. Miren acá, ya la persona, acá me ya está indicando algo. Pero sí o no que tuviste que hacer qué cosa, una medi. Claro, porque yo no puedo decir así, está caliente. Yo creo que está de llevarle al médico. Total, resulta que ese guagua estaba jugando y se calentó demasiado. Y solo fue eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tienen que llevarle al médico. Por eso es que en casa ustedes deben tener ¿qué cosa? Termómetro. Para medir la temperatura. Estás hirviendo. ¿Cómo sé que estás hirviendo? Pasa más de los 40. Porque ya estás más de 40 grados Celsius. Si tú estás más de 40 grados Celsius, ¿qué significa? Ya está, puede evolucionar. Ya que obviamente tu cuerpo no resiste. Recuerden que nosotros tenemos un ambiente interno. Nuestra piel nos separa del externo de nuestro ambiente interno. Y nuestro ambiente interno está formado por células, órganos y tejidos. Si sobrepasa cierta temperatura, tiene problemas graves. Entonces, debemos evitar eso. Ahí está, ¿no? Ello corresponde al fenómeno físico de la fiebre, que es una respuesta natural cuyas causas deben buscarse o deben encontrarse en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Cuando nuestro organismo se infecta frente a algo, lo que primero en enviar, y ya lo vimos en biología, son los linfocitos, los glóbulos blancos. Y una de esas respuestas, y una de las evidencias de que estos glóbulos blancos están atacando a los patógenos es la fiebre. Es aquí donde es necesario medir la temperatura corporal. Es decir, cuando yo realizo esa medición, estoy frente a una magnitud física. Esto ya vamos a recapitular de nuevo, ¿no? Miren ahí, ¿no? Realmente eso fue bastante común. Por ventaja ya hemos salido de eso, ¿no? Que, si se acuerdan, ¿no? Frente a un centro comercial, frente a una tienda, frente a cualquier cosa, ¿qué nos hacía? Medir. Y había personas ignorantes, ¿no? Que creían que ese aparatito te lanzaba radiación a tu cerebro y te morías. Había creencias en países, aunque ustedes no lo crean, de que eso contenía láseres que llegaban al cerebro y te cortabas el cabello así. Eso decían, ¿no? Pero en realidad simplemente es un aparato que está midiendo ondas electromagnéticas de radiación, porque una persona cuando está con fiebre emite calor, y el hecho de emitir calor emite ondas de radiación electromagnética, y esas ondas electromagnéticas ese aparatito lo transforma de forma digital a un valor de 39 y algo. ¿Sí ven? Ese aparatito que está ahí involucra conocer física a profundidad. Nunca se han preguntado, pero ¿cómo es posible que eso de ahí me dé un número de temperatura? ¿Cómo funciona en realidad? Nunca he tenido esa curiosidad. ¿No sea así? Y ahí les estoy diciendo, ¿no? Radiaciones electromagnéticas, ondas electromagnéticas. Pero ¿qué es un fenómeno físico? Voy a preguntar, ¿no? Y me tratan de responder. Señorita Yuvalle, ¿qué es a physical phenomenon? Señorita Maldonado, ¿qué cree que es un fenómeno físico? Quizás no quiere hablar. Así está, ¿no, la señorita? Los fenómenos físicos son los cambios que sufre un cuerpo. Escuchen por favor. Fenómeno físico. Cambios. Eso es clave. ¿Dónde está mi chules? ¿Qué es un fenómeno físico? Cambios que sufre un cuerpo, materia pero sin alterar su composición, sin perder sus
propiedades ni modificar su naturaleza. Ustedes cuando corren, cambian de velocidad, pero cambia su composición interna. El hecho de caminar, el hecho de moverse o trasladarse de un lugar al otro, ¿será o no será un fenómeno físico? Fenómeno físico de Bobby, eso es todo. Para muchos y para todos esa recomendación. Pensemos. ¿Ya? ¿Qué significado TIC? ¿Qué? Pensar. Entonces pensemos juntos en algunos ejemplos de fenómenos físicos. Veamos la primera imagen. En esta primera imagen podemos ver el impacto de una bala sobre una superficie. Percátate de este pequeño detalle. Esta bala, antes, durante y después del choque, sigue siendo del mismo material, es decir, no ha cambiado su estructura interna. Acá tenemos un ejemplo de un fenómeno físico. Véanle a la bala. Antes, después. Sigue siendo la misma bala, pero ¿qué ha pasado? Primero que llegó con una velocidad gigantesca. Luego, ¿qué pasó? Chocó con la... Se partió, se fragmentó. El choque de una bala en una superficie, profe, ¿es un fenómeno físico? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Profe, no entiendo esa imagen. Lo único que he visto, si es que son fanáticos de una banda de rock, creo que es el Queen que sale. ¿Qué? Ah, Pink Floyd, Pink Floyd. ¿Sabes qué es un chabón? Nunca he escuchado esa canción. Yo te veo cosas largas. Ya, entonces miren ahí. Esto es, ¿no es cierto? Un fenómeno físico que se llama refracción de la luz. Luz blanca, la luz que está percibiendo nuestros ojos del sol, llega sobre un prisma, sobre un cristal y sale. Si ven, ¿qué colorcitos pueden apreciar? Rojo, verde, morado, azul, amarillo. ¿Ya? ¿Eso qué son? Ondas electromagnéticas de diferente frecuencia. La dispersión de la luz cuando pasa a través de un prisma de vidrio. ¿Qué están viendo ahí? ¿Dónde? En el último. Está caliente. Está hirviendo superficie. Una cocina eléctrica donde le estoy poniendo agua y obviamente debido a esa intensa energía calórica, lo que va a suceder es que esos átomos se vuelven inquietos y empiezan a volatilizarse, a cambiar. ¿Sí ven cómo está saliendo humo? Sí. Prácticamente ese estado líquido se está convirtiendo en estado gas. Eso. Ahí está, ¿no? Ya sabemos que es un fenómeno físico. Ahora vamos a qué es una magnitud. Física. Magnitud física son todas aquellas cualidades medibles de la materia. Esta banca es materia. Sí. ¿Puedo medirle? Sí. Entonces es una magnitud, estoy aplicando la magnitud física de la media. El desprecio de una persona, por ejemplo, el desprecio de los estudiantes del tercero de BGU al docente de física. ¿Puedo medir? No. Mamá me ofende. ¿Cómo miden ese desprecio? ¿Cómo miden ese desprecio? Democracia. Pero puedo medirlo de una u otra. Cualidades o características medibles. Tú lo que estás haciendo son estimaciones. ¿Ya? Profe, la masa de una manzana, ¿puedo medir? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿no? La distancia que caminamos desde el supermercado hasta la casa donde habitamos. Eso no es una magnitud física. Sí. ¿Ya? El tiempo necesario para leer un texto en el examen de admisión.
El tiempo. La energía almacenada en una barra de chocolate, que les viene en calorías. Claro, profe, calorías, energía, sí, pero más usada en productos alimenticios. Pero es más duro. Artefactos energéticos como motor, potencia, medimos en joules. ¿Ya? Sin embargo, hay la equivalencia, ¿no? En las barras de chocolate dice calorías y también dice KJ. ¿Qué significa? Kilo, joule. O sea, hay esa transformación. Más que transformación, equivalencia. Una caloría es 418 joules. La velocidad del vehículo donde viajamos, seguramente en este feriado que pasamos, este último feriado de carnavales, quizás muchos de ustedes tuvieron, ¿no?, la oportunidad de viajar, otros no, pero siempre estaban, ¿no?, ustedes percibiendo, van rápido, van lento. ¿Cómo saben si van rápido o van lento? Gracias al velocímetro del vehículo. La temperatura del cuerpo humano, que ya los tenemos. El resultado de la medición, escuchen, magnitud física, características que puedo medir. El resultado de la medición se expresa con un número acompañado del símbolo de la unidad de medida utilizada. Y ello representa la magnitud física. Magnitud física, primerito, cualidad que se puede medir. Segundo, simbólicamente, el símbolo de la unidad y el número que se utiliza. Por ejemplo, la rapidez de un vehículo, magnitud física, de una pistola láser, ¿cuánto es? 32 kilómetros por hora. Todo eso es una magnitud física. Ahí está, ¿no? Miren, profe, ¿para qué se utiliza eso? La pistola láser. Se han visto, ¿no?, los radares que ahorita están en boga, en Cuenca, ¿no? ¿Ya? Pero déle un reglazo. ¿Ya? Los radares, ¿no? ¿Se han visto los radares? Estos funcionan con esas pistolas láser. Al medir la temperatura de la señorita por medio de un termómetro digital, este indicó 35 grados Celsius. Ahí están, ¿no? Época de pandemia, ahí está un chinito, ¿no? En Wuhan. Lo van a funar. Es un chinito. Clasificación de las magnitudes físicas. Por un lado tenemos por su origen. ¿En qué, profe? Magnitudes fundamentales y derivadas. Por otro lado, por la naturaleza, escalares y vectorial. Ya, eso lo saben de cajón. Magnitudes físicas fundamentales, llamadas así porque son la base del sistema de medición del mundo, de nuestro planeta. En nuestro caso usaremos el Sistema Internacional de unidades. Por ejemplo, la masa en el SI. ¿Cuál es la unidad? Kilogramo. El kilogramo. ¿Sí? Pero la masa podemos medir en libras. Sí, claro, pero el Sistema Internacional dice no vamos a usar la libra, sino que la masa en kilo. Entonces, miren, las magnitudes físicas fundamentales son las bases del sistema de medición que utilizan todos los países por convenio. El 99% de los países utiliza el Sistema Internacional. Acuérdense siempre del Sistema Internacional MKS, masa kilogramo segundo. ¿Ya? Perdón, metro kilogramo segundo. No depende de otra magnitud física. Magnitud física, unidad de medida. Aquí vamos a ver las 7, ¿no? Son 7 y 2 auxiliares. La magnitud física, longitud. La unidad de medida, ¿cuál ha sido? Metro. El símbolo. Masa, unidad de medida. Kilogramo. Símbolo. Cajero, kilogramo. El tiempo. Temperatura termodinámica. Kelvin. Símbolo. K. Intensidad de corriente. Ampere. Intensidad luminosa. Candela. Cantidad de sustancia. Magnitudes físicas. Es el número
más grande, ilimitado. En cada uno puede definirse por una combinación de magnitudes juntas o inclusive hasta de las derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Que van a combinarse. Por ejemplo, la velocidad combina dos: longitud, tiempo. Eso no es derivada, porque está contemplando dos fundamentales. Área, superficie, metro cuadrado. ¿Por qué, profe, la área o superficie es una derivada? Porque contempla dos: longitud, volumen, 3, velocidad, aceleración, densidad volumétrica, masa por metro cúbico, fuerza, newton, presión, tensión, tensión superficial, ¿no? Cantidad de movimiento, kilogramo por metro por segundo. ¿Ya? Eso de aquí no lo vemos. Eso se ve en niveles pro. Nosotros queremos llegar a eso. Para eso tienen que saber esto, ¿no? ¿Sí ven? No se robó el curso. Miren ahí, para el análisis dimensional necesita la longitud. ¿Con qué letra les representa? L. La masa, ¿con qué letra? Ah, pero ¿para qué, profe? Miren ahí. Miren. Para que entiendan, el área se mide o no se mide en metro cuadrado, pero la longitud, eso no es L. La dimensión del área es L cuadrado, del volumen L cúbico. La densidad volumétrica, kilogramo es masa, metro cúbico L cubo. Entonces miren cómo va a quedar: M mayúscula por L cubo. ¿Ya? Hay ciertas reglas, ¿no? Que esto ya no lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir ya? Quiero hacer. Cinemática 1. Y aquí vamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Conocer los criterios básicos de qué. Establecer los elementos del movimiento. Esto se llama magnitudes cinemáticas. ¿Qué hace referencia? Elementos del movimiento. ¿Qué significa? Que yo, para poder medir el tiempo, el movimiento, necesito ciertas herramientas. Como un albañil, para hacer una edificación, necesita de sus herramientas. ¿Ya? Analizar el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y aplicar los principios y leyes para resolver con éxito el examen de admisión. Movimiento mecánico. ¿Qué podemos ver en la imagen? Un futbolista, Real Madrid versus Barça. Ajá. ¿Por qué? En muchas circunstancias de nuestra vida observamos cuerpos que se trasladan de un punto del espacio hacia... Miren ahí. Este balón de Ronaldo, ¿dónde tiene que llegar? Es Di María. Ay, no lo sé. Es Alex a punto de buscar chueco la pelota. ¿Quiénes se mueven? Ahí. A ver, dígame, profe, se mueve tal. Se mueven todos. Ya todos los jugadores. ¿Qué más? La pelota. ¿Qué más se mueve? Los aficionados. Claro. Camarógrafo, etcétera, etcétera. Ello despierta, a ver chicos, el hecho, mucha atención, el hecho de que los objetos se muevan despierta nuestra curiosidad por saber cuál será la ruta o trayectoria que seguirá. Averiguar cuál será la dirección que tomará o el tiempo que le toma trasladarse de un punto del espacio a otro. O la rapidez con la que viaja. Miren ustedes, ¿va a realizar o no va a realizar un pase? ¿Cuál es el objetivo de esta persona? Llegar al pase. Llegar, pero predecir el movimiento del balón. Si va hacia acá, ¿hacia dónde se moverá? Si el balón se va hacia acá, ¿hacia dónde se irá? Eso es el objetivo de las magnitudes cinemáticas y de la cinemática. Predecir el movimiento. Todos estos conceptos
sirven para describir adecuadamente los movimientos mecánicos de muchos cuerpos, no solamente el del balón de la imagen anterior. La descripción de los movimientos demanda clasificarlos. Hay movimientos de diferentes tipos. El balón, solo el balón puede estar rotando, movimiento circular, pero el balón puede o no puede hacer esto, movimiento parabólico, o puede o no puede irse a ras de la cancha, movimiento rectilíneo. Por eso es que debemos clasificarlos, ¿no? La descripción de los movimientos demanda clasificarlos y en este proceso se establecen leyes y relaciones matemáticas, geométricas y algebraicas que permiten saber qué ocurrirá en un determinado movimiento. Cada uno de estos conceptos forma parte ¿de qué? De la cine. Entonces, jóvenes, podemos hacer algunas definiciones. Miren esa imagen. ¿Qué preguntas? ¿Cuál es la trayectoria de la moto? ¿Por qué se mueve la moto? ¿Por qué se mueve la moto? La cinemática, ¿qué dice? Movimiento mecánico. Este chico le estamos relacionando qué es la cinemática. ¿Qué dice? Claro, porque el objetivo de la cinemática no es explicar por qué se mueve la moto. El objetivo de la cinemática es estudiar el movimiento, dónde va a estar la moto después de cierto tiempo. Pero no le interesa a la cinemática por qué se mueve la moto. ¿Ya? Entonces, cinemática. Pero antes de la cinemática, vamos a esta pregunta. ¿Cuál es la trayectoria de la moto? Claro, ¿no? Porque está en plena curva. ¿Cómo yo sé que está en curva? Porque para tomar la curva, el piloto, ¿qué tiene que hacer? Inclinarse. ¿Por qué, profe, se inclina? Miren acá. ¿Está o no está en contacto las llantas con el piso? ¿Qué fuerzas aparecen? Peso. Ah, pero hay una superficie rugosa, que es la fricción. O sea, que tiene que haber un equilibrio entre acá, porque si la moto toma mal, se cae. Si el peso le gana, ¿qué pasa? Si el peso le cae, se cae. Si la normal no está equilibrada, se va por el otro lado. Entonces, miren, todo eso tiene un conocimiento físico del piloto. Movimiento mecánico, primer concepto. El movimiento mecánico es el cambio continuo de posi que experimenta un cuerpo respecto de otro, denominado cuerpo de referencia u observ. Vamos a entender el movimiento mecánico. Es el movimiento de un cuerpo con respecto a otro cuerpo. Por ejemplo, miren aquí, tengo la cartuchera, cuerpo 1. Tengo celular, cuerpo... Para que suba a YouTube. Cuerpo 2. Tengo acá, ¿qué cosa? Lápiz, cuerpo 1, cartuchera, cuerpo 2. ¿Quién se está moviendo con respecto a qué? Usted. El lápiz con respecto a la cara. Ya, y eso es lo que nosotros estudiamos. Todos los movimientos que nosotros hemos visto han sido de este tipo. ¿Qué quiere decir? Cuando el cuerpo B, el cuerpo 2, está en reposo y el otro, ¿qué hace? Se mueve. Pero lamentablemente eso no sucede así. Siempre va a pasar lo siguiente: que los dos cuerpos se mueven. ¿Ya? ¿Sí? Eso lo veremos después. ¿Ya? Cinemática, entonces, parte de la mecánica que se encarga de estudiar la única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos, sin considerar qué cosa, causas que lo originan. Es decir, solo analiza la geometría del movimiento, si es lineal, circular, parabólico. Elementos del movimiento mecánico. Muy bien, profe. No entiendo un carajo lo que está ahí. Ya, vamos a ver, vamos a analizar. Aquí que tengo una casa y acá que tengo una persona que está jugando qué cosa. En el instante A, el tiempo que es, porque en ese instante empieza a mover.
Tiempo final y una posición final. ¿Qué ha pasado con la partícula? De aquí, ¿dónde llegó? Acá. ¿Listo, chicos? ¿Qué es el móvil? El cuerpo. El cuerpo que realiza el móvil. ¿Qué es la trayectoria? Las posiciones desde el punto de partida hasta el punto de delta t, que significa intervalo de tiempo. ¿De dónde a dónde? Tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden que la mayoría de los ejercicios, nuestro tiempo inicial lo hacemos equivalente a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque de esta manera delta t es igual al tiempo final, nada más. El recorrido se le escribe con la letra E. Yo lo escribo con la letra L. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿recorrido qué es? La longitud de la trayectoria. Miren acá, chicos, para los elementos del movimiento mecánico es importante contemplar ¿qué cosa? Sistema de referencia. El sistema de referencia, ¿qué contiene? Sistema de coordenadas. X, cronómetro y el observador o cuerpo de referencia. ¿Se acuerdan que yo siempre hago en naranjita el sistema de referencia? Sí. Pero el sistema de referencia, ¿qué contiene? Sistema de coordenadas, cronómetro. A partir de ese punto comienzo a estudiar el movimiento y un observador. Si no, yo no voy a dibujar en todos los ejercicios el reloj, el cuerpo de referencia, que sería la casa, y el sistema de coordenadas. ¿Qué nomás hago? Solo el sistema de coordenadas. ¿Ya? Móvil. Cuerpo que realiza el movimiento respecto al sistema de red. ¿Se acuerdan que el movimiento mecánico era la comparación de movimientos entre dos cuerpos? ¿Ya? Sistema de referencia, compuesto por el sistema de coordenadas. En solo nuestro caso estudiaremos máximo hasta de 2 cor o de 1. Trayectoria, la línea recta o curva que resulta de unir todos los puntos por donde pasa el móvil, por todas las posiciones. Puede ser rectilínea, curvilínea, circunferencial, parabólico, elíptico, helicoidal, etc. ¿Qué es helicoidal? No en esto. Esto es helicoidal. Intervalo de tiempo, el tiempo transcurrido, el móvil en trasladarse desde el punto inicial a un punto final. En este caso está punto A a punto B. ¿Cómo se calcula? Fácil. Toda variación es lo final menos recorrido. Es la medida de la longitud de la trayectoria. Unidad de medida, metro. Distancia, y aquí viene, ¿no? Es la medida de la línea recta que une el punto de partida y el punto de llegada. Miren la distancia. Profe, pero la distancia es un vector, está ahí. Es el desplazamiento. Recuerden que el vector posición del punto de partida al punto de final se llama desplazamiento, pero el escalar, es decir, su magnitud es la distancia. Correcto. Vamos ahora con ¿qué? Con miren, rapidez. Es una magnitud física, es que matemáticamente se define como el recorrido por el móvil en cierto intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo desde la posición final a la posición final, inicial a la final. El recorrido es toda esta longitud. ¿Y esto sería qué cosa? El móvil. Rapidez V es igual recorrido por intervalo de tiempo. ¿Ya? Unidad de medida de la velocidad, perdón, de la rapidez, metro por A. Y acá vamos, rapidez media. La rapidez media, ¿a qué hace referencia? A la distancia sobre el tiempo.
Pero sí se dan cuenta que sigo hablando de rapidez y rapidez son escalares, no tienen I ni J. Cuando yo digo rapidez, no tiene I ni tiene J. Pero ¿cuál es la diferencia de la rapidez y rapidez media? Fácil. La rapidez mido la longitud del recorrido. En la rapidez media mido la magnitud del desplazamiento. Y la magnitud del desplazamiento es la distancia. ¿Cómo calculo el desplazamiento? El desplazamiento es el vector de la posición inicial a la posición final. Muy bien, cinemática. Y aquí tenemos todos los movimientos que vamos a estudiar. Movimiento circunferencial, uniforme, acelerado. Movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado. Caída libre, vertical y parabólico. Todo eso vamos a revisar. Movimiento rectilíneo, uniforme. Es el movimiento por lo general realizado por vehículos que realizan movimiento uniforme en carreteras de gran longitud. La autopista que se va de Cuenca a Sogues. Hay varios tramos de la vía que son rectos. Entonces el vehículo se va a la misma velocidad. ¿Ya? Pero es un movimiento ideal, porque en realidad no es muy frecuente tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Por ejemplo, las cajas en las fajas transportadoras, cuando se van al Coral, Supermaxi, colocan los productos y empieza la banda a moverse. Lo hace con velocidad constante. Ustedes, ¿no? Cuando salen a su casa, tienen la misma longitud de pasos, así que van a la misma velocidad. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Y ahí está, ¿no? Miren ustedes, una moto en la autopista, una persona caminando y una banda transportadora. ¿Qué características tienen en común? ¿Ya? Etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Luego continuamos la próxima sesión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer unos cuantos ejemplos. ¿Ya? Podemos hacer copia así para solucionarlo o tenemos que hacer un cuaderno Aparte, hojitas de papel bond, ¿no? Pues ya sabe, firma del Y si representante. tenemos un cuaderno 4 También. Pero no hay cómo sacar copias. Mande. Pero no hay cómo sacar copias. Que no, estás haciendo. Está muchísimo. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Porque es malvada. De lectura. El golf es un deporte que de precisión que practican en una cancha. A ver, solo una persona. Chuba. Si el Chuba es miope. El pasto natural, el aire libre que consiste en introducir una bola, un hoyo situado en el campo. Dios mío. Es un deporte muy recomendado para las personas con problemas cardiovasculares, pues se suele caminar mucho reducido con ellos también el estrés. Además, la concentración es muy importante en la práctica de este deporte. Un deportista debe golpear la bola en A situada a 15 metros del hoyo, pero falla
después la bola se dirige en línea recta otra vez. Finalmente la bola ingresa al hoyo luego de un segundo golpe. Determina el recorrido de la bola y su distancia respectivamente. ¿Entendieron? ¿Qué tienen que hacer? No. No entendieron nada. El recorrido de la bola. Ah, ya. Ya me dice palabras claves. Que el recorrido, todo lo que hizo la pelota. Pero la pelota, ¿qué hizo? De aquí, acá y de aquí. Profe, pero yo tengo datos importantes. El ángulo y creo que es un cateto. ¿Ya? ¿Cuánto tengo el recorrido hasta ahora? ¿De cuánto el recorrido? 12 metros. ¿Me faltaría o no me faltaría este recorrido? Pero, profe, ¿tengo o no tengo aquí este ángulo? ¿Tengo o no tengo un triángulo rectángulo? Sí. Ah, ya, es pan comido. ¿Qué hacemos? ¿Listo? ¿Ok, chicos? Muy bien. Acá tienen que identificar bien la hipotenusa. Este sería, ¿qué cosa? A ver. El triángulo rectángulo. Entonces, este es el ángulo. Siempre, ¿no? Los catetos son los que forman. Escúchame bien. En un triángulo rectángulo, los catetos forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados. Este sería cateto adyacente y este cateto opuesto, ¿no es cierto? Profe, tengo ángulo y cateto adyacente. Utilizo la tangente. La tangente de teta es igual cateto opuesto sobre cateto ad. Tengo todos los datos. Cateto adyacente por tangente de teta es igual a cateto opuesto. Cateto adyacente 12 por la tangente de 37 es igual al cateto opuesto. Calculadora. ¿Qué fue? ¿Cuánto? 9, 0. Le vamos a dejar en cuánto? 9. Entonces, profe, conclusión, el recorrido 12 más 9, ¿cuánto es? ¿12 qué? Eso. 12 más 9, no, acá se cerró. 12 más 9. 21 ¿qué? Metros. Ya tengo el recorrido 21 metros. Profe, ¿qué más me pide? Recorrido y la Profe, ¿cómo calculo la distancia? Acá viene la parte clave. La distancia es igual a ¿qué? A la magnitud del desplazamiento. Para calcular la distancia, ¿qué necesito? Desplazamiento, ¿a qué es igual? Vector de posición inicial menos vector final menos inicial. Significa que tengo que hacer un sistema de coordenadas. Y aquí va a ser mi sistema de coordenadas. X y Y. Aquí va a ser inicial y aquí ¿qué va a ser? Final. El inicial, como está aquí, y aquí le puse el sistema de coordenadas y hace 0. De forma que el desplazamiento llega a ser el vector de posición final. Pero ¿cómo sería el vector de posición final? ¿Sería o no sería todo esto el desplazamiento? Desde aquí hasta acá. Sí. Eso no es la hipotenusa. Eso no es la hipotenusa. Claro, profe, y esto es 15 metros, pero ojo, es un vector. ¿Y está o no está en X positivo? 15 metros y
Como solo tengo una componente, la distancia va a ser ¿qué cosa? 15 metros. ¿Ya? ¿Perdón? Increíble, ¿verdad? Déjame ponerla de perfil, por favor. ¿Por qué es 15? Porque estoy ya hice rápidamente, ¿no? ¿Qué cosa? El seno de teta es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa es igual Pero si nos da ese dato. al cateto opuesto sobre ¿qué? Sobre el seno de teta. Cateto opuesto, ¿cuánto es? 9. Y aquí es seno de 37. Pero si nos da ese dato. ¿Mande? Pero si nos da ese dato arriba, 15. ¿Qué cosa? Si nos da ese dato, digo. ¿Para qué va a ser? Ah, pero hagan 9 por seno de 37. 9 sobre seno de 37. Sí, ¿Cuánto sale? 9% del 37. ¿Qué? ¿Sale? Punto 9. ¿Sale o no sale 15? Sí. No me percaté yo del dato. Esto yo no me percaté. Sin embargo, yo utilicé la trigonometría. Y eso era todo. Vamos a ver las respuestas, si es que están. Eso es lo que tienen que hacer en estos ejercicios, ¿no? Profe, ¿cuál ha sido? La B de bonito, el ejercicio ha sido bonito. 21, 15. Ahí está. Profe, aquí dice una hormiga, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Inicial, final, pero miren que acá ya no nos pide solamente la longitud, si ven que aquí está la longitud L, que es el recorrido, que acá le estábamos usando la L. Y eso es todo, ¿no? Profe, y este ejercicio, ¿qué hago aquí? Simplemente el velocidad media. ¿La velocidad media qué es? El desplazamiento sobre la variación de tiempo. ¿El desplazamiento qué es? Posición final menos posición inicial. Y eso es todo. ¿Ya? Haga ese. Solo voy a hacer la mitad. Nunca hago todos, no hago la mitad de los ejercicios. Ya haga ese. Ya, los demás hacen ustedes. Verán que es rápido este. Un móvil desarrolla un movimiento rectilíneo, varía su posición según la ecuación. ¿Ya? Miren la ecuación. 10 más 8t menos 2t al cuadrado. Pero esto es y. Esto es un vector de posición. ¿Qué se llama vector de posición? ¿Ya? Hay la distancia recorrida en metros en los 4 primeros segundos. Ya. X es igual 10 más 8 por 4 menos 2 por 4 al cuadrado. Esto es vivísimo, ¿no? Mande. Esto es vivísimo, dijimos desde arriba. No, este de aquí. 8 por 4 32. 4 al cuadrado 6. menos 2 menos 32. Este se va. Este es el vector posición, que sería 10, pero esta es la posición y el módulo es 10 metros. Pero el de arriba. No, listo. Eso tienen que intentar. Ustedes, vos, eso es lo que. ¿Ya? Y esto ha sido la primera clase.